Bienvenidos a Bla Bla Bla, Showbiz 360. Conducido por el señor Bla Bla Bla. En esta ocasión nuestro invitado especial es Parody Paradise. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Bla 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 Showbiz 360. Yo soy el señor Bla 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 y estamos en nuestro tercer programa de Bla 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 Showbiz 360 y tenemos ahora sí a un invitado que todos ustedes conocen, que todos ustedes han visto sus reviews en su canal de YouTube y les estoy hablando nada más y nada menos que de Parody Paradise. Parody, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, hombre, gracias a vosotros por invitarme, que me hace mucha ilusión, que siempre hablo en Twitter de que nunca me invitan a podcast y por fin el día ha llegado. Me siento súper honrado en este magno evento. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros y fíjate que me gustaría platicarle un poco al público de cómo llegamos a esta plática. Nosotros pues prácticamente nos hicimos amigos por cuando todavía la plataforma se llamaba Twitter. Ahí fue donde nos conocimos, donde empezamos a interactuar. Vi tu canal, tú viste mi canal y bueno, de ahí hemos convivido mucho a través de todas las plataformas digitales y me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Era una plática que yo ansiaba muchísimo hacer en este canal cuando estuve planeando la primera temporada. Yo sabía que tú tenías que estar acá, sobre todo por todo lo que he aprendido de ti. Me has explicado muchísimo y eso es algo que quiero compartir con la gente, pero vamos a empezar. Primero que nada, recordándole a las personas nuestras redes sociales, así que Parody, por favor me puedes compartir tus redes sociales para que todo el mundo las vea. Pues Parody Paradise en todas partes. Instagram, que no lo uso apenas, en Twitter, que es donde más estoy, YouTube, que es la plataforma donde más me puedo explayar, y creo que ya está. Perfecto, y a nosotros nos encuentran como @señor bla 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 TV en Facebook, Instagram, Twitter o X, como lo quieran llamar, y TikTok. Ahí tengan paciencia con el TikTok porque la verdad es que lo abro una vez cada 10 años, pero bueno, ahí vamos. Y ahora sí, mi querido Parody, a ver, platícame, ¿tú cómo llegas a todo este mundo? Primero al mundo de YouTube, ¿cómo empezaste con tu canal? Platícanos toda esa historia. Pues tampoco es que haya una historia especialmente interesante detrás. Bueno, hay una ambulancia jodiéndome el audio, espero que no moleste, pero... No te preocupes, no se va a escuchar. Tampoco es que haya una historia especialmente interesante. Yo cuando estaba en la universidad, allá por 2009, 2010, sí que tenía amigos que me decían que probase en YouTube, porque era cuando estaba empezando, pero como que nunca le di mayor importancia. Para mí YouTube era una plataforma que sí que existía, pero que apenas se empleaba. Lo que pasa es que con el tiempo sí que me fue como atrayendo la idea de tener un blog, que en aquel momento los blogs de Blogspot estaban de moda. Y dije, ay, me apetece como algo así. Y como que empecé a barrotar un poco la idea, pero no fue hasta 2015, creo, 2016 aproximadamente, que ya había conocido a gente que tenía canales y que, bueno, ya había estado un poco empapándome de cómo funcionaba, viendo diversos youtubers, que dije, venga, tengo que perder el miedo de grabarme, escucharme, voy a hacerlo. Porque una de las cosas que más me paraba era el enfrentarme a mí mismo de viva voz y de mi imagen, yéndome grabado. Y hasta que no pude pasar ese obstáculo, no empecé ya como a arrancarme a subir vídeos un poquito, pues con reflexiones personales que pues, en aquel momento eran muy diferentes quizá a lo que pienso ahora, pero que en aquel momento pues me servían para desahogarme, para conectar con la cámara y sobre todo para sentir que yo estaba aportando algo, aunque fuese a la poquita gente que estaba viéndome. Porque una de las cosas que yo siempre he tenido muy en cuenta es que mis vídeos de alguna manera intenten aportar algo, aunque no siempre lo consiga. Fíjate que eso que mencionas es algo bien importante porque en mi caso yo llegué a YouTube hace muchos años, pero trabajando para otros medios de comunicación. Y es muy distinto cuando estás solapado por otros medios de comunicación o estás respaldado a cuando tú lo vas a hacer. Yo para lanzar el canal de Bla Bla Bla, la verdad es que de quien me inspiré y quien me motivó a hacerlo fue mi coconductor del podcast y pareja, Fofo Meneses. Él fue la persona que me dijo, no, hazlo, tienes mucho que decir, tienes mucha información, pero ya sabes, al principio esa parte entra en uno, la parte de comunicación, de comunicólogo, en la que dices, no, pues es que no tengo las luces, no tengo el set, no tengo la cámara, no tengo los micros, y ya sabes, también vienen todas esas críticas que te llegan en tus primeros videos, que sí, obviamente
obviamente los primeros videos a nadie nos salen perfectos, pero tienes toda la razón. El hecho de contribuir y aportar a algo, creo que cada quien hemos ido agarrando nuestro nicho en el YouTube de, por ejemplo, tú, expertazo en las críticas de moda, los runways, las pasarelas y todo. En mi caso es más la parte periodística, es como vamos agarrando cada quien nuestro propio sector y en eso coincido contigo, el chiste es aventarse, intentarlo y pues habrá quien le gusta, habrá quien no, pero ahí estamos. Sí, y que al final esto, igual que en el drag, esto es empezar y primero ver cómo eres tú en la plataforma, cómo te vas desenvolviendo, coger experiencia y sobre todo recibir feedback, porque a raíz de críticas positivas y negativas que he ido recibiendo, pues vas puliendo cosas que tú no ves, porque tú al final también te emborrachas un poco de ti mismo, porque te estás grabando, luego te editas, sabes cómo eres, ya al final el resultado final es una cosa con la que tú ya estás muy emborrachado. Hasta que no lo ves con un margen de tiempo prudente, no te das cuenta de los errores que cometías o cosas que en aquel momento para ti estaban bien, pero que ahora las veo y digo, pero por favor, o sea, yo he visto alguna revisión mía antigua y me he preguntado, pero no me daba cuenta de que la cámara estaba súper torcida, no me doy cuenta de que hablo súper lento, esta transición que hago, este corte, no me he dado cuenta de lo torpe que sea, no me he dado cuenta de que era simplemente imbécil, ¿cómo puede ser? Pero son cosas que en el momento no lo ves porque no tienes la experiencia, no te sueltas, te cuesta un poco, sobre todo, una cosa que yo me he dado cuenta es que no es lo mismo lo que tú estás grabando que lo que resulta después de la edición. Y creo que es muy importante conocer el resultado final, lo que hay detrás de la producción y todo eso, lo que se sube a YouTube, para que cambie también tu manera de crear contenido. Porque llega un momento, por ejemplo, a mí al principio cuando me trababa en una frase, la repetía hasta que quedaba perfecta, y ahora puedo seguir hablando después de trabarme porque siento que queda natural, que tampoco ocurre nada si me equivoco, si de repente me como una palabra, si tengo que repetir sin necesidad de meter un corte, porque creo que eso le da cierta naturalidad, pero es algo que puedo hacer ahora después de haberme visto y grabado mucho tiempo y haber entendido cómo funciona después en postproducción, porque ahora sí que siento que puedo incluir ese error y que puede quedar natural, pero al principio era como, no, o sea, esto no puede estar, tiene que quedar todo súper perfecto. Y ahora creo que me he ido relajando y la forma de grabar, la forma de comunicarme con la cámara, que al final al principio te sientes raro porque tú en tu día a día estás hablando con personas, no a un ente material que está ahí, que no tiene ninguna manera de responderte. Es muy raro. A veces de repente es como, ¿qué estoy haciendo? Hablando en una cámara. ¿Quién me va a escuchar? Es que es súper tonto. Pero ya cuando lo naturalizas todo y te das cuenta de que funciona y sobre todo de que hay gente a la que quizás se le interese lo que estás comentando, es cuando la rueda empieza a girar y es cuando empiezas a desarrollarte y empiezas a entender no ya solamente lo que eres tú, sino lo que estás ofreciendo en la plataforma. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, mi querido Parodi. Y a ver, platícame cómo es que llegaste, ahora sí, cómo llegaste a todo el mundo del drag, cómo llegaste a todo el tema de hablar sobre todo de los programas drag. Platícame eso. Pues, a ver, yo en general tuve una época en la que era muy fiestero, con 16, 17 años, salía mucho de noche y siempre me rodeaba mucho de gente queer, que en aquel momento, hablamos de 2007, el término queer no se usaba tanto, y había alguna travesti y me encantaba, siempre sentía muchísima felicidad, pero tampoco era mi mundo día a día, porque al fin y al cabo pues también tenía como unas connotaciones que no eran especialmente positivas en aquel momento, yo era muy niño, no sé, pero siempre me sentía muy cómodo en el mundo drag. Luego tuve un momento en el que me desconecté, en el que entré en una especie como de crisis existencial y dejé de salir y desconecté de todo este mundo más queer, más alocado. Y en ese momento me cruzaba con mucha gente que veía Drag Race y me decía, tienes que ver este reality, te va a gustar. Y yo siempre decía lo mismo, no veo realities porque a mí el formato periódico me saca mucho de mis casillas, ni siquiera veo series a día de hoy, no me apetece. Pero siempre me contaba con alguien que me decía, de verdad, échale un ojo que te va a gustar. Y ya en un blog que yo seguía mucho en aquel momento, hacía muchas referencias al programa y dije, bueno, mira, voy a buscar en YouTube a ver lo que encuentro y lo veo. Y justo encontré que en aquel momento se acababa de emitir el All Stars 2 y fue lo primero que aparecía en YouTube y dije, bueno, vamos a echarle un ojo a esto, no sé lo que es Drag Race, ni su dinámica, no sé lo que es All Stars,
vamos a ver, y me enamoré del formato. Simplemente fue un flechazo. Cuando vi el tema sobre todo de la pasarela dije, wow, pasarelas temáticas absolutamente creativas, sin ningún límite de tener que ser un vestidito guapo, esto es mi mundo, yo quiero quedarme aquí. Y a poco pues ya fui descubriendo dónde ver el resto de temporadas. Cuando yo me enamoro de un proyecto, de un elemento, busco muchísima información, busco mucha crítica, porque lo que más me gusta es las críticas, más que una película, que una serie, que un formato, prefiero la crítica. Me gusta muchísimo ver a la gente, escuchar a la gente hablar de un tema. Y ahí fue donde descubrí a Ariel Rec y a Killer Queen, que siempre diré que fueron los pioneros en hacer revisiones en España, en el mundo hispanohablante, y desde luego los que me inspiraron a yo también empezar a hablar de Drag Race en YouTube desde un punto de vista más de moda, porque era lo que yo sentía que podía aportar en aquel momento. Claro que desde que empecé hasta hoy mi forma de hacer revisiones ha evolucionado, ha cambiado, ha crecido, ha germinado. No hay nada que ver, no tiene nada que ver lo que yo hacía al principio con respecto a lo que yo hago ahora. Y afortunadamente, porque ves mis reviews de All Stars 3 y wow, menudas perlitas que soltaba. Pero es que era otro momento, yo era otra persona, YouTube era otra plataforma, los vídeos tenían que ser cortos, ese estilo más shady, más ácido como que se estilaba más. Hoy en día no podría hacer una review como en aquel momento, aunque sí que intento mantener esa esencia, pero también es que he aprendido de mí, he aprendido del formato, he aprendido de las drags, he empatizado con ellas, he trabajado con ellas. Es que simplemente la persona que empezó a hacer revisiones de All Stars 3 y la que soy ahora son dos personas completamente diferentes. No, y eso lo entiendo totalmente a lo que dices, porque ese es el chiste, ir evolucionando, ir mejorando, ir cambiando conforme los tiempos. Y algo que dijiste muy cierto, la plataforma de YouTube también cambió. Antes teníamos la limitante de que los videos no podían durar más de 10 minutos, luego 15. Ahorita pues ya estamos ilimitados y podemos extendernos a hacer programas de cuanta duración tú quieras hacerlos, no hay ningún problema. Pero antes sí era muy difícil. Y como dices, las reviews antes tenían que ser súper rápidas, a veces no podías comentar absolutamente todo y bueno, se van haciendo todos esos cambios. Pero algo que a mí me llamó mucho la atención, que platiqué contigo alguna vez, fue el tema del drag en España en específico, porque tú en algún momento me dijiste, muchas veces la gente lo que consume es Drag Race, y ya sea Drag Race de Estados Unidos, Drag Race de España o de cualquier otro país, pero ¿qué es lo que pasa ahí? Platícame un poquito de qué es lo que pasa con la cultura drag en España. Bueno, yo creo que esto es una tónica general en todo el mundo, que la gente consume Drag Race o, en el caso concreto de México, La Más Draga antes que drag. Pero sí que siento, viendo las audiencias a las que yo tengo alcance o con las que más interacción tengo, que son la mexicana y la española, que en México sí que hay una predisposición a consumir drag y a apoyar a artistas drag a expensas de que hayan aparecido en un formato, porque además en México sí que se lanzan muchos formatos como Toma mi dinerita, online, y la gente los apoya, que a consumir solamente el formato. En España yo veo un cierto tono de, vamos a decir, elitismo, quizá no sea la palabra más adecuada, pero es la que mejor lo resume, respecto al consumo del drag. Que si no has pasado por un formato que te valida y que te encumbra, la gente no muestra tanto interés por ti. Pero creo que es una cosa cultural, porque en España consumir cultura es complicado, y sobre todo pagar por cultura es una cosa que no se estila. Generalmente aquí los museos pues, son gratuitos, hay un día que es gratuito o son muy baratos, y de repente consumir, pagar X dinero, 15 euros por poner un ejemplo, por un show drag, a la gente le cuesta mucho, porque está acostumbrada a pagar menos o a entrar gratis a un local. Y eso, para empezar, es un hándicap. Y luego que en España existe ese aire de lo que decía que es como elitismo, de que si no has estado en una plataforma grande que te valide, no resultas tan interesante. Creo que es un poco injusto. Tampoco sé si es 100% certero, al fin y al cabo es un poco la manera en la que yo percibo lo que ocurre aquí, por lo menos en Madrid, no sé en otras partes, pero es un poco, en resumen, lo que yo diría que es cómo funciona no el drag, el público que consume drag aquí en España.
Y algo que también a mí se me hacía muy curioso es el tema que también me platicabas, el tema de las propinas a las drag. Muchas veces, si dices, ya es difícil que paguen su boleto de entrada para algún show, el cover de algún centro nocturno para poder ir a ver a las drag, todavía más difícil que den propinas. Cuando, por ejemplo, en mi caso, conozco cómo es la cultura en México y conozco cómo es en Canadá porque es donde resido. Entonces, aquí te puedo decir que incluso he leído y he visto con los códigos QR, o sea, ya no hay necesidad incluso del manejo de efectivo. Entonces, y eso también se me hace que es algo, un impedimento para las reinas españolas, no solamente las que han concursado en Drag Race, en general, todas las reinas españolas, pues para poderse financiar, porque en la mayor parte del mundo de algo de donde juntan mucho es precisamente de las propinas, de los tips. Wow, es que eso nuevamente es un tema cultural a raíz también de lo que comentaba. Primero porque en España y en general en todos los países donde se usa el euro no hay billetes de poco valor. O sea, hay billetes de 5 euros, pero es que 5 euros no es como un billete de $1, no es un euro. Ya es una cantidad que para una propina como que cuesta un poco más. No es una cantidad enorme, pero es que son 5 euros, que podías dar 5 propinas de 1 euro en lugar de una de 5 euros. Entonces, eso ya complica mucho las cosas. Y luego está el tema nuevamente cultural de que en España no estamos acostumbrados a pagar. Y no solamente no estamos acostumbrados a pagar por cultura, sino que no estamos acostumbrados a pagar en general. Especialmente los empresarios que si pueden contar con una drag queen o con alguien en modo de colaboración sin necesidad de apoquinar, van a intentar rascar que trabajes para ellos gratuitamente a cambio de exposición o en muchos casos, como yo he visto, te pagan pues en alcohol o con una cantidad económica irrisoria por el trabajo que haces. Son muchas cosas que dificultan el que se genere dinero del drag. También es que España es un país que no tiene tanta población. E incluso las ciudades grandes, siendo Madrid la capital y la más grande, tampoco hay tantos locales que puedan admitir un show drag y generar mucho dinero con ello, porque no son locales enormes, son locales muy pequeñitos, el caché de la reina es muy caro, lo mismo se come toda la recaudación de esa noche si es una reina con un caché alto, como por ejemplo alguna reina de Drag Race. Es complicado moverse, no hay plataformas y las pocas que hay igual no generan dinero y si lo generan tampoco te lo quieren pagar y luego es mínimo. No hay la motivación de que haya una propina por parte de la audiencia porque no existe físicamente esa manera. Sí que es cierto que hay zonas, hay algunos locales en los que se está intentando implementar la propina en papel, que tú compras unos tickets en papel que cada uno equivale a X dinero y se lo puedes entregar a la reina un poco a modo de propina. Pero yo los sitios en los que he ido veo que cuesta mucho hacer que funcione eso, porque nuevamente es un gasto extra, aparte del de la entrada, la gente no está muy dispuesta a hacerlo, tampoco estamos acostumbrados a esto de dar propina, las reinas tampoco están acostumbradas a recibirlo. Es una dinámica muy diferente, ya digo, al final es una cuestión cultural, es una cuestión física porque no hay medios para entregarlo y eso al final condiciona también el cómo actúan las reinas en un escenario. Son muchos componentes que es muy complicado gestionar y al fin y al cabo pues es un poco cada vez que sale en Twitter el tema de los camareros en Estados Unidos y la propina, que al final el sueldo no tiene que depender del cliente, tiene que depender del empresario. Tú estás contratando a una persona para que haga un trabajo. Su sueldo debería depender de ti. Que luego se le dan unas propinas y se lleva ese extra, genial y maravilloso. Pero el grueso de su trabajo tiene que estar pagado por el empresario que la compra. Por el empleador, claro. Totalmente, el empleador tendría que ser el responsable porque al fin y al cabo es como si tú, empresario, traes a algún cantante, a algún artista, a alguna obra de teatro, tienes que pagar por el espectáculo, les pagas pues porque tienen que pagar nóminas, tienen que hacer muchísimas cosas de los actores, músicos, lo que se necesite. En este caso vendría siendo exactamente lo mismo y es algo que sí, como dices, la cultura debería de cambiar y precisamente algo que mencionas, por ejemplo, aquí en Canadá, el mismo caso, tenemos el billete más chico, de la denominación más chica, son $5 canadienses. No es lo mismo dejar $1 de tip que dejar 5. Yo creo que por eso aquí lo que hicieron fue la transición a los códigos QR para poder, pues, que te lo descuenten de PayPal o el famoso tap de las tarjetas
tarjetas que tienen para poderse tapear, también esa es otra opción. Pero sí, como dices, es un tema bastante cultural. Por ejemplo, en México, en Estados Unidos, sí existen denominaciones, un dólar equivalente a aproximadamente 20 pesos, que hay un billete de 20 pesos. Entonces, bueno, eso es muchísimo más fácil de manejar, o sobre todo en ciudades como Puerto Vallarta, que es un destino turístico LGBT muy grande, en el que se maneja mucho el dólar. Entonces también es otra cuestión que a la gente pues le llama mucho la atención. Y a ver, llega Drag Race a España. Vamos a hacer el salto hacia Drag Race España. Llega Drag Race a España, pues prácticamente finalizando un año muy complicado, que fue el año de la pandemia, cuando llega Drag Race España. Y la verdad es que se vuelve un fenómeno cultural muy grande, y yo considero tres razones por las que se vuelve un fenómeno cultural. Creo que es la franquicia o adaptación internacional de la que se sabía iba a ser la primera en español, pero no se tenían expectativas tan altas previo al estreno. Esto en realidad viene siendo por cómo se lanzó Drag Race Tailandia, que si bien sí tuvo un éxito local, no tuvo un gran impacto a nivel internacional. Y el mismo caso con el Reino Unido, no porque las reinas fueran malas, no porque no tuvieran a RuPaul, porque en ese caso ahí sí tenían a RuPaul, sino por el tema de que no había premio económico, y la primera temporada la producción pues sí estaba castigadona. Y llega Drag Race España, y ahí sí se los reconozco muchísimo. Excelente a quien haya puesto a Steve Kelly en la producción, porque ahí sí no escatimaron estudio, set, workroom, elenco. Creo que es el segundo punto importante, la producción que le metieron. Y el tercero, Supreme Deluxe. Creo que esos fueron como los tres pilares que hicieron que cuajara perfectamente la producción. Pero cuéntanos a nosotros cómo se vivió todo ese previo del tema desde las audiciones de Drag Race España, y cómo se percibió allá todo ese efecto de la primera temporada. Bueno, lo primero, tengo que decir una cosa, es que yo creo que Drag Race España funcionó porque llegó justo cuando tenía que llegar. Un momento en el que había franquicias internacionales que ya empezaban a funcionar, tampoco había una saturación, aún un país con Drag Race era una explosión, era muy innovador, y también porque creo que nadie conocía el drag de España y nadie era consciente de lo que teníamos aquí. Quizá los que nos movíamos un poco más por el ambiente sí que lo conocíamos, pero fue una sorpresa a nivel internacional lo que se mostró. También creo que se hizo un grandísimo trabajo a la hora de escoger el cast de esa temporada, porque creo que era un cast muy diferente con respecto a lo que habíamos visto hasta este momento. Todas las personalidades eran diferentes, algunas más dentro del perfil de Drag Race, como lo vimos Sagitaria, otras un poquito más fuera, como por ejemplo Pupi o Arancha, y creo que funcionaba muy bien, aparte de que teníamos el drag canario, que es como lo único de España. Que justo te iba a preguntar, quiero hacer una pausa ahí porque acabas de mencionar el tema del drag canario. En España es como totalmente el drag que existe en Madrid, Barcelona y todo eso, pero el drag canario es totalmente distinto. ¿Nos puedes explicar un poquito eso? Porque tal vez a las personas que somos fuera de España nos cuesta un poquito de trabajo entender esta diferencia. Sí, bueno, a ver, también hay que tener en cuenta que las Canarias geográficamente están muy alejadas de España. De hecho, están incluso en otro uso horario. Entonces, la diferencia geográfica también hace que culturalmente, a pesar de que nos una el idioma, pues, tengamos nuestras diferencias. Es completamente lógico. El drag canario es un drag que lleva asentado en las islas hace décadas y que tiene una esencia propia. Es, quizás, si hay que buscar un símil con algo más internacional, un poco Klapki, pero con sus propios códigos. Es un drag que siempre tiene estas gigantescas plataformas, es un drag con grandísimos tocados, es un drag que en la gala drag, no voy a intentarlo porque no me está saliendo. Tiene incluso unas estructuras gigantescas, tiene unos códigos muy marcados y además luego de repente tienen muy poquita ropa. Es un drag que apuesta mucho por la desnudez y sobre todo que es muy poco discriminador. Hay hombres gays, hay hombres heteros, hay mujeres, tienen un maquillaje muy identificativo, tiene su propia esencia. Si tengo que sacarle un pero a ese tipo de drag es que es una estética tan cerrada que cuesta mucho distinguirse y diferenciarse como drag.
cada una tiene sus temas, cada una tiene su estilo, pero es muy cerrada y cuesta mucho establecer una diferencia real. Creo que los 3 perfiles que hemos visto en Drag Race España han hecho un gran trabajo a la hora de cada uno establecer su propia identidad. Pero claro, es un drag que está aquí asentado, que tiene mucha fama, que todo el mundo conoce y que tampoco está tan vinculado a lo que conocemos como drag travesti, porque al fin y al cabo tampoco existe esta idea de intentar simular un ente femenino, es simplemente drag canario, es una estética, es un concepto completamente a género. Ok, perfecto. Perfecto, y ahora sí, regresábamos a lo que estamos hablando de Drag Race España primera temporada, por favor. Regresando, estaba comentando que fue un cast muy bueno. Es cierto que mucha gente alaba el trabajo de Steve Kelly, creo que hizo un muy buen trabajo, pero yo creo que el punto fuerte era precisamente el cast, porque Steve Kelly ha estado en otras adaptaciones que quizá no ha funcionado tan bien, porque siento que no tenían la frescura y la espontaneidad de España. Creo que espontaneidad es la palabra que más nos podía definir esa primera temporada. Pero claro, la llegada del formato fue una absoluta explosión. Ya había una base de reinas notable, porque habían nacido muchas a raíz de Drag Race. En la pandemia también aparecieron muchas personas que empezaron a hacer drag. La gente estaba muy expectante, nadie sabía cómo se iba a adaptar, nadie sabía si iba a resultar ser otro Drag Race Holland, que fue un absoluto fracaso, que creo que es lo que todo el mundo esperaba. Tampoco se sabía muy bien qué tipo de reinas iban a entrar, porque todo el mundo apostaba por perfiles muy típicos de Drag Race y la gente estaba obviando la variedad de personalidades que tenemos aquí. Fue bastante emocionante, tengo que decir. Fue un momento como de estar todos... ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se van a traducir las frases? Que creo que es como lo que más llama la atención siempre. El cómo se va a traducir todo. ¿Cómo va a ser nuestra webroom? ¿Cómo va a ser la pasarela? ¿Qué temáticas van a pedir en la pasarela? ¿Cómo va a funcionar el concepto España en el drag? Fue todo muy, muy, muy emocionante. Y el proceso del casting, claro, era la primera temporada, todo era un máximo secretismo, tardó muchísimo en salir adelante. Yo recuerdo la primera vez que una amiga me dijo, me han llamado de Drag Race España para hacer el cast, porque claro, ellos ya sí que habían ido viendo a reinas en bares sin decir nada, habían contactado con todos los perfiles. Fue muy emocionante. Ya fue cuando todos empezamos a hacer nuestras cábalas de, pues yo quiero que esta reina, esta y esta entre. Y de hecho Arantxa, que ahora está triunfando en el Versus The World, para mí era una apuesta que en algún momento iba a entrar y creo que hubiese sido una pérdida enorme si no hubiese sido la primera temporada. Para mí Arantxa Castilla-La Mancha era una personalidad increíble en el escenario, yo la había visto actuar, creo que su nombre tenía mucho gancho, creo que era precisamente la esencia de la espontaneidad de lo que es España. Puede no estar muy pulida en aquel momento, pero creo que definía perfectamente la locura, la falta de complejos de España, de quiero hacer drag y quiero ser un travelón y quiero vivir mi fantasía. Creo que era perfecto. Y bueno, pues ya de ahí se grabó el programa y creo que funcionó muy bien, gracias sobre todo a la espontaneidad de las reinas que se castearon. Exactamente, y lo que dices es muy cierto, el elenco es y ha sido un boom, incluso ha sido referencia ya incluso en otras situaciones también, porque por ejemplo, algo que mencionas de la diversidad del cast, es que muchas personas, pues había reinas que ya estaban muy, ¿cómo decir?, muy, no sé si la palabra cotizada pueda ser correcta, pero sí reinas que ya estaban muy en su nicho, que nadie se imaginaba que iban a concursar. Ejemplo, Puppy Poison. Puppy Poison es un ejemplo que ya era Puppy Poison, ya tenía su sencillo, ya tenía absolutamente todo. Entra a la primera temporada y quienes no nos hayamos enamorado de Puppy Poison en esa temporada y no estemos apoyándola ahorita en el All Stars, que es donde está, para mí es mi gallo. Ella, yo quiero que Puppy gane. Pero ese es un tema, o sea, agarraron drags desde las que estaban recién empezando hasta drags ya muy experimentadas, como el caso de Puppy, o también drags un poquito fuera de lo convencional o de la norma estándar de Drag Race, porque de repente sí vemos, pero no en todas las temporadas tenemos a participantes como una Dobby Manurmi, por ejemplo, que por cierto, hablando de cast y de elenco, ahorita estamos en una
situación en la que acaba de tuitear hace unas cuantas horas, que dice que ahorita en el All Stars todo el mundo apoya las drags de la segunda temporada y se echó ya a muchos fans encima porque dijo que ellas eran las obras del cast de la primera temporada. Ya sabes que a Dovima le encanta andar en el ojo del huracán, pero algo que sí es muy cierto es que la temporada 1, su elenco fue multidisciplinario. Tenías a reinas de todo tipo, tenías una reina muy completa como es Carmen Farala. Yo creo que su corona fue muy justificada, no sé cómo se haya percibido ahí en España, pero por lo menos del lado de México, porque yo todavía el programa lo vi en México, todo el mundo sabíamos que Carmen iba ganando su lugar episodio tras episodio, no siempre en el top, no siempre llevándose los retos, pero sí se llevó la mayoría, y creo que eso fue algo muy, muy, muy claro, sin demeritar el trabajo de las demás, porque teníamos una Killer Queen muy buena, teníamos incluso una Macarena que tal vez no tuvo su oportunidad en el primer episodio, después la vimos de regreso en la tercera temporada, pero creo que el cast, algo que ha sido, y sobre todo en la segunda y en la tercera también muy interesante, la manera de castear los personajes. ¿Tú qué piensas de los casts ahora de las siguientes temporadas? Pasemos a la segunda. Yo creo que en la segunda se mantenía aún la frescura. Es cierto que, claro, ya se habían usado perfiles muy potentes para la primera temporada y había algunos que se iban, entre comillas, a repetir. Se había sentado un precedente. De repente no íbamos a tener otra Arantxa ni a otro Bugacio, pero, por ejemplo, sí que teníamos el drag de Onyx, que es también un drag muy raro, muy único y con una esencia muy marcada que tampoco me habías visto hasta ese momento. Quizá lo más parecido era Chelsea Boy en Drag Race Holland, pero tampoco es el mismo tipo de drag. Creo que fue un gran cast también en la segunda temporada. Había también mucha disparidad. Creo que también se ha puesto un poquito más por el drag typical Spanish, con JKJ, por ejemplo, que tenía ese aire más andaluz, más flamenco, que quizá ni Macarena nos iba a traer, pero que no pudo mostrar en la primera temporada, sí. Claro, porque fue la primera eliminada. Creo que fue un gran cast, la verdad. Sí es cierto que siento que la segunda temporada iban todas un poquito más preparadas e iban un poco más pensando en dar un nivel o algo más similar a lo que vemos en Drag Race Estados Unidos. Y se perdió un poquito esa espontaneidad. Y también siento que la edición no supo cómo hacerlas brillar. Porque la temporada empezó muy bien, tuvimos aquel show de talentos que fue espectacular. Yo recuerdo estar el mejor talent show. Sí, yo recuerdo estar viéndolo temblando pensando, ¿estamos haciendo esto de verdad? O sea, esto está pasando, estamos viendo esto todo, porque está siendo absolutamente increíble. Pero a medida que avanzaba la temporada, se deshinchó un poquito. Ahora se recuerda la temporada como la temporada del talento, que lo fue, pero en aquel momento todo el mundo comentaba que en los episodios no pasaba nada, porque no se desarrollaba ningún conflicto entre las reinas, las pasarelas tendían a ser flojas, pero por las temáticas que les daban, que simplemente eran anodinas y horribles, y siento que por eso me gusta darle el crédito a las reinas de la primera temporada, por la espontaneidad que quizá les faltó a las de la segunda, que creo que iban como más predispuestas a mostrar algo, a ser, entre comillas, como icónicas, a intentar ser más como las estadounidenses, soltar frases que se convirtiesen en memes, que la gente recordase, y creo que no llegó a pasar. De hecho, las frases que han trascendido un poco han sido precisamente de momentos espontáneos, como aquella pelea Yuri y Marina con el... Buenísima, sí. Y creo que ahí fue un poquito un fallo que luego en la tercera temporada se acentuó incluso un poquito más. Personalmente creo que el cast de la tercera temporada está conformado por reinas increíbles. Creo que no es un cast tan espontáneo. Me da la sensación de que se intentó buscar un perfil más profesional, lo que le resta espontaneidad, porque creo que tener reinas de diferentes niveles, algunas más pulidas, otras menos pulidas, es lo que le daba la gracia a Drag Race España. Y en la tercera temporada todas tenían mucho nivel, pero quizá no eran tan espontáneas. Las pasarelas eran increíbles porque eran grandes temáticas y creo que todas las reinas eran muy preparadas. Pero también siento que esto que comentaba que ocurrió en la segunda temporada, de intentar dar como un show más profesional y menos espontáneo, se acentuó mucho la tercera temporada. Y luego tenemos el tema de que tanto jurado como dirección
tomaron decisiones cuanto menos cuestionables. Cuestionables. Sí. Sí, totalmente. De hecho, ese es otro punto al que vamos a pasar ahorita, que quería yo retomar un poco lo que decías de la segunda y tercera temporada, de cómo lo percibimos de manera como internacional o fuera de España. Lo que mencionas es muy cierto. La segunda temporada tiene un elenco muy fuerte también, muy talentoso, pero a mí me pasó exactamente la imagen del meme que surgió de la imagen del caballo, que empieza como una imagen muy estilizada. Talent Show, pásale que fue el segundo episodio, el Talent Show me parece, y después de ahí pues ya empieza a ser como dibujo de preescolar, en el sentido en el que nos llevaron a un punto también tan alto con el Talent Show. Para mí el mejor de todas las franquicias, ha sido el mejor Talent Show que ha existido, y de ahí pues sí nos empezó a pegar un poquito más al público internacional que no vimos, por ejemplo, esa conexión o esas referencias que se pudieran entender tan fácilmente estando fuera de España, que eso es algo con la primera temporada. Tal vez nosotros no conocíamos quién era Encarnita o no conocíamos quién era el personaje que hizo Puppy Poison, pero nos lograron enganchar en la segunda temporada. Eso ya no pasó. Por ejemplo, a mí el Snatch Game de la segunda temporada de Drag Race España, pues la verdad es que no me gustó. Todavía me gustó más el de la tercera que el de la segunda. Y creo que algo muy importante que mencionas fue en la manera en la que hicieron ese approach de la temporada. Lo trataron de hacer tan profesional que se perdió la esencia de la parte local, de la parte de lo que es España, que eso había enamorado en la primera temporada y que se arrastró lamentablemente a la tercera de manera exponencial. ¿Por qué? Porque ahí siento que incluso rompieron un poco lo que es el formato del reality, que hace un ratito tú mencionabas los formatos de los realities. Creo que Drag Race es una mezcla y es un producto que ya tiene su mezcla definida de cómo tiene que ser la edición, cómo tienen que ser los cortos, las duraciones. Yo recuerdo que había mini retos que duraban a veces más que lo que duraba la pasarela. Ejemplo, cuando hacen lo de Eurovisión en la tercera temporada. Y ahí no es culpa de las reinas, porque ellas pues estaban participando, estaban generando el contenido. Ahí era un tema que recayó más en la producción y las cuestiones cuestionables que mencionas. Si bien desde la primera temporada se hablaba mucho de que ciertas reinas pues como que los jueces tenían cierto tipo de favoritismo, en la segunda temporada se empezó a notar un poquito más, pero en la tercera ya era totalmente polarizado. Y yo me acuerdo que abrir en esos momentos Twitter, TikTok o Instagram es ver comentarios de la gente de ya saquen a los Javis tienen los mismos, era una parte de lo que mencionaba en las redes, ya saquen a los Javis tienen favoritismos, o es el equipo de amigos de Supreme Deluxe. Eran como los dos comentarios que surgían en redes sociales, y que siento que eso terminó también pues por atacar y darle una mala visión al elenco. Yo creo que una perjudicada de eso, por ejemplo, fue la propia Pitita o Kelly Roller, por ejemplo, que fueron también muy atacadas por eso y por las decisiones que tomaba la producción, y que al fin y al cabo pues no dependían de ellas. Si les daban el gane o las regresaban al programa, pues no era decisión que ellas estaban tomando. Es curioso porque todo el mundo hablaba de que eran amigas de Supreme, y es cierto que Supreme ha estado en contacto con muchas de las reinas, ha trabajado con muchísimas, pero Supreme no es tan amiga de muchas reinas. De hecho, las propias participantes lo han dicho después, que las han acusado entre comillas de ser amigas de Supreme, cuando no tiene nada que ver. Simplemente pues han coincidido en algunos eventos y tienen una relación cordial y profesional, pero no han sido tan amigas. Lo de los Javis, bueno, ya en España, desde que se anunciaron como jueces, hubo como discrepancias, porque es cierto que como personajes televisivos están en muchas partes. Aquí son jueces de Max Singer, también fueron profesores en Operación Triunfo, y había gente a las que les gustaba mucho como personaje televisivo y gente que no tanto. A mí particularmente, como personajes televisivos, se me hacen un tanto cargantes, independientemente de cómo sean ellas a nivel personal, porque no les conozco y pueden ser bellísimas personas, pero televisivamente se hacen un poco cargantes. Y lo que todo el mundo decía es que parece que no hay más maricones en España que estos dos, y se hacía un poquito atosigante verlos en todas partes. Profesionalmente son unos grandísimos profesionales, sí, por supuesto, siempre impecable, no se puede negar, pero como jurados es cierto que nunca han fungido especialmente bien, y la tercera temporada
se pasaron un poquito. Pero por eso precisamente de que se perdía la espontaneidad, se buscaba una profesionalidad que no encajaba con la esencia de Drag Race España. Creo que la gracia es que aquí en España se podía permitir que tu maquillaje no fuese pulido, que tu peluca estuviese un poquito despeinada, a cambio de que entregases una gran personalidad o que fueses muy divertida. Y no pasaba nada porque todo eran risas. En el momento en el que ya empiezas a exigir una producción impoluta a nivel estético y empiezas a abandonar un poco esa personalidad, es cuando creo que empezaron a surgir los problemas. Aquellas llamadas de atención a los 2 primeros episodios donde les dicen, puedo entender que de repente un lace despegado sí que sea motivo para llamar la atención, pero como el esperar que por una tercera temporada tengan que ser más pulidas a costa de perder la frescura, la espontaneidad, creo que fue lo que lastró un poco. Y para mí un ejemplo perfecto fueron los Meet the Queens, sin desmerecer el trabajo de Sarah Muste, que es un grandísimo profesional y ha hecho 2 Meet the Queens, 3 con el de All Stars, increíbles. El de la primera temporada es cierto que se ve menos costoso, un poquito más hecho en casa, pero se siente muy español. Son chistes constantes, es un tipo de edición muy propia de los realities de aquí de España, como muy rápido, con mucho gag, mucha cosa visual, mucho sonido. Creo que funcionaba muy bien porque encajaba perfectamente en esta espontaneidad. A partir de ahí se ha optado por una versión un poco más estadounidense, más profesional, donde se intenta rascar un poco de comedia, pero siempre es como muy producido. Y de hecho la tercera temporada recuerdo estar viendo con amigos el Meet the Queens y pensar, pero es que todas están súper forzadas, se nota mucho que están como elaborando un personaje que mostrar y se pierde esa frescura y esa espontaneidad. Por la pose espacial, sí, es correcto, por la pose espacial que les hicieron hacer. Y fíjate que qué curioso y qué paradójico es esta situación, porque curiosamente el primer Meet the Queens, lo que siguió el formato fue tal cual lo que World of Wonder les entregó de cómo debía de ser el primer Meet the Queens, es decir, sin querer, cuando lo hicieron de la manera más sencilla, es decir, siguiendo el manual tal cual, lo hicieron sentir mucho más español y mucho más cálido, podría decirse de esa manera, y que conectó con las audiencias. Y eso sí es muy cierto. Fíjate que a mí el Meet the Queens más reciente, que fue el de All Stars, siento que volvieron a retomar esta parte de espontaneidad, de decir nos apoderamos. Y yo sé que tú en su momento tenías tus dudas por el tema de los colores, de cómo se iban a ver en pantalla, lo que representan, etcétera, etcétera. Pero siento que visualmente funcionó muy bien, y también como factor entretenimiento fue un muy buen producto el que están presentando. Ahora, si bien es cierto, la temporada sí recibió lo que conocen, lo que llaman la Steve Kelly Edition, o sea, porque sí se tardó mucho en salir precisamente por todas estas revisiones que ya hemos platicado muchas veces en el canal de Bla 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 que tuvieron que hacer para poderlo tenerlo. Pero hasta el momento, al momento que salga este programa al aire, ya habrán ocurrido 2 episodios de Drag Race España y de Drag Race España All Stars, y lo que hemos visto es un producto bastante perfectamente editado. Volvió a retomar el ritmo que tenía el programa, que sí se había perdido en el pasado, y eso habla mucho de poder pensar en una continuidad para el futuro, y la franquicia creo que lo lograron salvar. Y sobre todo creo que habla mucho en favor del equipo, porque creo que han sido inteligentes a la hora de prestar atención a las críticas. Se han mantenido con un perfil bastante bajo. Evidentemente, A3 Player no va a decir: hemos recibido un montón de críticas negativas, somos basura, pero vamos a cambiar. Ellos van a decir, sí, hemos recibido un montón de comentarios, ha sido la temporada... Lo entiendo, es que es normal, al fin y al cabo es lo que tiene que hacer un community manager, aunque a veces es como, amores, igual os estáis pasando un poco de positivos, bajado un poco el tono. Pero sí que siento que han escuchado las críticas. También siento que el fandom español, igual que el mexicano, es muy intenso, y la tercera temporada molestó muchísimo por cómo se desarrolló. Me da pena por Pitita, porque sí que creo que es una justa ganadora, sí que creo que se merecía su puesto en la final, pero también siento que muchas veces se le dio un trato, es que no quiero decir un trato de favor, sino que se la encumbró más que a otras reinas que quizá merecían
cierto reconocimiento en momentos donde no se les dio en favor de dárselo a Pitita. Y me da pena. Además luego hicieron aquella tontería de mostrar en un episodio a Visa hablando de cómo la estaban favoreciendo y es como, ¿pero por qué mostráis esto? O sea, entiendo que... Claro, sí, a nivel televisivo funciona muy bien, pero estás mostrando tu propia careta, estás exponiendo las costuras del programa y además luego tampoco le dieron una narrativa de redención a Pitita. No, es que no hicieron nada, mostraron eso y no supieron resolverlo, que es una cosa que también ha pasado mucho en Drag Race España. No llegó a nada. Sí, las narrativas no se desarrollan. No hay narrativa. Yo creo que ese fue el tema de lo que ocurrió mucho con la tercera temporada, la falta de narrativas y el enfocarse en un formato que ya no era reality show, sino que parecía, muchas veces lo he mencionado, como documental. Que funciona muy bien para un programa como Reinas al Rescate, pero no para Drag Race. Y creo que eso fue uno de los temas que pasó. Yo creo que quisieron meter esa parte de ese conflicto con Visa precisamente para generar conflicto, generar sonido y todo eso. Pero la verdad es que no lo cuajaron nunca. Entonces nunca se vio un arco de redención para Pitita o un arco de villanía para Pitita per se. Y tampoco se vio ni un arco de redención, ni un arco de villanía para Visa. Entonces, eso sí nos dejó pues muy en medio. Y sí, realmente coincido contigo. Y creo que fíjate que es algo de lo que pecan las ediciones de Steve Kelly. Porque como bien sabemos, Steve Kelly también estuvo a cargo de Brasil, México y Alemania en las franquicias. Y hay algo que sí se tiene muy en claro y que a veces... pues sí se peca un poco en el hecho de que en todas sus temporadas, las primeras 2 de España y las 3 internacionales, se ve como claramente quieren impulsar a alguien desde el inicio. Por ejemplo, en la primera de España no fue tan descarado porque Carmen Farala estuvo bien dosificado sus ganes. En la segunda, Sharon sí estuvo muy... no sé si fue por la edición, no porque le hayan tenido favoritismo, pero sí fue por la edición desde un inicio que te dabas cuenta que Sharon era la que se iba a llevar la temporada. Drag Race México, ahí ocurrió un caso bastante peculiar porque Cristian Peralta, si bien es excelente en todo lo que hace y sí ganó muchos retos, muchos de los retos que tenían se comentaba muchas veces que no eran para ella. Muchas veces esos retos hubieran correspondido a otras reinas. En caso de Regina Boche, por ejemplo, muchas veces incluso sí se llegó a mencionar el programa. Brasil con Bettina Polaroid y Organza, la misma situación, lo mismo que ocurrió. Y en Alemania pues también se vio claramente el favoritismo desde un inicio en la primera temporada, que eso creo que ha sido lo que también ha sido como la piedrita en el zapato de las producciones de Steve Kelly. Sí, totalmente. Creo que además en España y en México se ha apostado siempre por el mismo perfil de reina. Una reina con una estética clásica, muy tradicional, muy dentro del molde, bastante talentosa porque Carmen, Cristian Peralta y Sharon son reinas muy completas. Pitita es una gran diseñadora y una gran costurera y también se desenvolvió bien en otros retos donde quizá no esperábamos que destacase tanto. Eso creo que le quita mucha gracia al formato porque siempre sabes que va a ganar un perfil, entonces asumes desde un principio que va a haber perfiles que van a ser descartados más pronto que tarde, pero sobre todo creo que entiendo que de alguna manera es para que la audiencia no se enfade o asuma el resultado cuando se anuncie, que hasta cierto punto lo puedo entender, pero la audiencia no es tonta, la audiencia también quiere disfrutar un poco de la tensión, la audiencia también se quiere, vamos a decir, polarizar y se quiere posicionar en favor de una reina y sentir que esa reina realmente tiene oportunidad de ganar. En Drag Race España, ahora en la primera temporada, sí que se sentía que Killer se podía hacer la corona o Sagitaria, a pesar de que Carmen era la que mejor desenvoltura había tenido durante el concurso. Exacto. Pero eso se perdió un poco en la segunda temporada, en la tercera ya era absurdo porque sabíamos que solamente iba a ganar Pitita y también pasó un poquito en Drag Race México. Y también siento que Steve Kelly hace una cosa que creo que es positiva, pero que no sabe gestionarla del todo, que es no enfocarse mucho en el drama en favor del talento de las reinas. Quiere enfatizar más cómo se desarrollan en los retos y en las pasarelas, lo cual creo que es muy positivo, pero al fin y al cabo es un reality. Y el drama nos gusta. Está bien que nos des un drama dosificado si no quieres que sea el eje central, me parece perfecto, pero da ese drama. Y es lo que no nos ha dado ni en España ni en México. En México no recuerdo ni siquiera
ningún conflicto entre las reinas que fuese destacable o que ameritase una conversación. Justo en nuestro segundo programa, que se estrenó la semana anterior a que las personas estén viendo este video, platicábamos con Argenis al respecto de eso. Lo mayor que vimos como momento tenso fue cuando Argenis se enojó en el Reading Challenge. O sea, y esa es la realidad. Realmente, de ahí en fuera, otra situación de conflicto no vimos en el programa, lo cual es muy cierto. Tal vez sí hace falta un poquito... Que eso es una de las críticas que el público mexicano, yo recibo en el canal y en Twitter y en redes, muchos comentarios de que a Drag Race México le hace falta ese sabor, esa parte de pleito, que además el público mexicano está muy acostumbrado porque es el pan de cada día de la más draga. Ahí viven en pleito constante, a pesar de que el programa ahorita no esté en producción, no tenga nada al aire, las reinas siguen dando de qué hablar. Entonces eso es algo que les hace falta, mi querido Parodi. Y mi querido Parodi, ahora vamos a pasar a otro punto porque también se me hace bastante interesante, que es la parte Parody Paradise diseñador, porque a mí me llenó de orgullo ver que iba yo regresando aquí a casa de todos ustedes del supermercado, abro el Twitter y veo que Arantxa Castilla-La Mancha te está mencionando en un tweet en inglés para todo el público de World of Wonder, lo cual está maravilloso porque tú le hiciste su look de confesionales, ¿correcto? Sí, y de hecho yo no sabía que iba a llevar eso para los confesionales porque se lo hice hace muchísimo tiempo para la gira de su temporada. Ella quería llevar ese look inspirado en Miley Cyrus y se lo hice literalmente una tarde con un presupuesto súper ajustado. Hubo que comprar el pantalón y la chaqueta de oferta y ya en casa lo descosí, descorté y cosí las flores. Y yo no tenía noticias de que lo iba a usar como look de confesionario, pero me hace ilusión el, de alguna manera, estar presente en la carrera de Arantxa a día de hoy, porque bueno, al fin y al cabo ella ya tiene su carrera, yo tengo la mía, ya no trabajamos juntos. No es que haya ocurrido nada, que la gente siempre se pone a lucubrar, en absoluto. Simplemente pues yo se lo dije muchas veces a Arantxa cuando trabajábamos, llegará un punto en el que tendrás tantas opciones que no necesitarás contar conmigo, que yo estoy aquí, porque al fin y al cabo tampoco hay otras herramientas todavía y a mí no me importa, aprendemos juntos y estoy encantado de trabajar contigo, pero bueno, es una cosa que tenía que pasar y sinceramente ya está, punto. Pero me hace mucha ilusión que haya estado ahí esa chaqueta, esa pequeña pinceladita de mi esencia, mi propio All Stars, por decirlo de alguna manera, pero también es cierto que, siempre lo digo, tanto como las reinas como con los diseñadores, la gente solo se queda con lo que ven en el concurso y es una ínfima parte de nuestro trabajo. Las reinas hacen miles de shows fuera, nosotros hacemos miles de trajes para otras reinas. Lo que se ve en el formato es una cosa muy acotada, muy contextualizada, a veces sale bien, a veces, como en mi caso, sale mal porque el trabajo que hicimos con Arantxa no era brillante, no brillaba precisamente por su calidad, las circunstancias eran las que eran y no pasa nada, fue lo que fue. Y me da un poco de rabia que siempre se juzgue a los profesionales de esta manera, sobre todo cuando las reinas entran a un All-Star, que se las juzga solamente por lo que hicieron en su temporada. Y de hecho, Arantxa, hasta que no se emitió el primer episodio, la gente no fue consciente de su crecimiento, de su mejora en el maquillaje, en la peluquería, en los vestuarios. Incluso aunque en la promo se veía que había cambiado muchísimo, todo el mundo seguía insistiendo en que lo había hecho fatal en su temporada, que si iba a la primera, que era como... Dale una oportunidad, si es que estáis viendo que ha cambiado, que ha evolucionado. Y la gente se ha sorprendido y el otro día estaba leyendo comentarios en Twitter y de repente pasar de lo que se vivió la primera temporada a leer comentarios diciendo has sido robada, ojalá ganes, eres mi top 4, que es el opuesto, pues al final de alguna manera dices, bueno, el mundo está sanando, por fin la gente empieza a reconocer el talento, aunque me da mucha pena que para que la gente reconozca el talento y el carisma, como comentaba en Twitter, se haya tenido que invertir una cantidad de dinero y se haya tenido que lucir de una manera. Me da mucha pena que la gente sea incapaz de ver un diamante en bruto. Lo puedo entender porque al fin y al cabo si ves una piedra no te llama la atención, pero si ves un diamante pulido brillando sí que atrae tu interés. Pero me da mucha rabia que la gente se quede en un maquillaje y unas pelucas despeinadas en lugar de ver una personalidad, ver un potencial. Me da mucha pena. Fíjate que en eso tienes mucha razón y a mí me pasó con la primera temporada de Drag Race España. Yo cuando vi, precisamente hablabas del Meet the Queens, yo hice clic instantáneo con Arantxa Castilla-La Mancha. Para mí Arantxa era
una reina que su personalidad me gustó y todo eso. Sí sufrí cuando salió el programa porque yo no me esperaba su salida. De esa temporada sí, no tuve spoilers en su momento, entonces sí, conforme iban pasando las cosas, pues me iba enterando de cómo iba. Y fíjate que yo sí veo una evolución en ella, sin embargo no ha perdido su esencia, que eso también es algo bien importante y que muchas veces pasa con las reinas cuando las vemos nuevamente en un All Stars, que pierden la parte característica de ella, pero vemos una evolución. Caso contrario, que ahorita en el primer episodio del UK vs. The World segunda temporada, a mí Mayhem Miller realmente sí considero que sí estuvo correcta su primer, o sea, haber sido eliminada, no solamente por el fallo que tuvo en su talent show, que pues prácticamente vendría siendo una repetición del fallo que tuvo en el primero. En uno se le olvidaron las letras, en otro se le olvidó el texto, pero esa parte de evolución, yo no vi una evolución en Mayhem Miller, ni en maquillaje, ni en presencia escénica, ni en vestuario. Ahí, y a diferencia de Arantxa, que a mí me da mucho gusto que el público bueno, hasta comentarios he leído del público internacional que mencionan, no sabía que también hablaba Arantxa Castilla-La Mancha el inglés, porque lo habla bastante bien. Incluso yo siento, a mi parecer, lo habla mejor que Choriza May. A ver, es que Arantxa, creo que estuve viviendo en Londres. De hecho, yo ya sabía que era bilingüe. Y cuando hacía vídeos en aquel momento, directos en Instagram durante la emisión de la primera temporada, yo siempre lo decía, Arantxa sabe hablar perfectamente en inglés. También es que, como pasa que cuando ves que una reina igual no es especialmente pulida en el drag y la infravaloras, en ese ámbito tiendes a infravalorarla en todo. Entonces, Arantxa de repente ha llegado aquí con un nuevo equipo, una nueva más experiencia y mostrando un montón de habilidades, y la gente se ha sorprendido por mil ante su trabajo, lo cual me pone muy feliz. En el caso de Mayhem, también entiendo que es la tercera vez que compites. Te has dejado dinerales. Ya eras una leyenda antes de participar a la temporada 10. Sigues siendo una leyenda del drag, porque eso no va a cambiar nunca. Pues así no, yo creo que Mayhem ha hecho una yuyubi. Mira, chica, yo me presento con lo que puedo, me gasto lo menos posible el dinero que me da la producción, y si me voy la primera, pues me voy. Así visito Reino Unido y me dejáis en paz, no me tocáis más el ego. Si yo lo entiendo perfectamente, es que es completamente comprensible. Además, seguramente yo tengo que participar por obligación, por el contrato, pues como Scarlett Envy. Yo entiendo que las puertitas mías estén hasta el toto de participar en Drag Race. Pues hija, le han rodeado un montón de irrelevantas que no conoce, porque para ella solamente existe Drag Race en Estados Unidos, pues le dará igual absolutamente. Ya conoce a RuPaul, pues habrá hecho nuevas amigas internacionales, se hablarán por WhatsApp y por Instagram. Si yo es que lo entiendo perfectamente, que al final pues te canses, te aburras y digas, si me echa la primera, que me eche. El viaje que me he echado hasta el Reino Unido no me lo quita nadie. Exactamente, en eso tienes todita la razón, mi querido Parodi. Y ahora vamos a pasar a nuestra siguiente fase, que son los 90 segundos de preguntas rápidas, para que la gente te conozca un poco mejor. Y vamos a empezar con nuestra pregunta. Si tú, lo que necesitamos son respuestas lo más cortas y lo primero que venga a tu cabeza, ¿ok? Vale. Perfecto, empezamos. ¿Libro o película? Película. ¿Pop o rock? Pop. ¿Pizza o hamburguesa? Pizza hamburguesa. Las dos juntas. ¿Qué? Perfecto, me parece excelente. Platícanos también qué superhéroe te hubiera gustado ser en tu infancia. Ninguno. Ningún interés. Una princesa Disney sí, pero un superhéroe no. Esta es la siguiente. ¿Qué princesa Disney te hubiera gustado ser? Cenicienta. Perfecto. Platícanos cuál fue tu primer crush televisivo. Leonardo DiCaprio. En Titanic. Perfecto. ¿Qué personaje histórico te gustaría conocer? Diría que Cristóbal Valenciaga o María Antonieta. ¿Película favorita? Titanic y la Cenicienta. ¿Caricatura favorita? Pokémon diría, o Digimon. ¿Apple o Android? Me da igual. O sea, bueno, Android. Es que no soy muy fan de Apple. No, Android. ¿Deporte favorito? Pues ahora mismo te diría que acrobacias, telas, algo así donde hay que hacer mucho el mono y subirse a cosas, algo así. Nada con pelota, por favor.
Perfecto, y acabaron nuestros 90 segundos de conocer a Parody Paradise. Parody, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en el programa. La verdad es que se me fue el tiempo como agua. Las personas sé que van a disfrutar muchísimo, muchísimo de este programa, de esta colaboración que tuvimos juntos. Y creo que hay que mandar saludos porque tenemos varios amigos en común, como por ejemplo Gaia de Drag Queen, que nos sigue. La amamos, saludos y besos hasta Argentina, también hasta México a Joyce Salazar, también tenemos a Eric Fraga, también tenemos... Ay, es que no me quiero olvidar de nadie, tenemos a Javo, tenemos a Vaquerito, se me olvidó el nombre de la otra persona, pero lo vamos a poner aquí el cintillo, nuestro rey del spoiler, se me olvidó su nombre, pero bueno, también lo vamos a poner por aquí en los cintillos. Les mandamos un abrazo muy, muy, muy grande. Y te quiero agradecer mucho, Parody, por haber estado aquí con nosotros en el programa. A todas las personas que estén, obviamente, al pendiente de tu canal, que está saliendo aquí toda la información mientras ahorita estamos aquí muy felices platicando. ¿Y con qué nos dejas en este programa, mi querido Parody? Primero, con un agradecimiento por haberme invitado. A mí me encanta hablar. Segundo, con una disculpa porque siento que estoy un poco bajo de energía porque llevo una semana que para mí me la quedo y hoy estoy que casi que me muero. Ayer me pasé todo el día durmiendo, así que si he estado un poco bajo de energía es por eso. No te preocupes, todo perfecto. Me gustaría acabar con una recomendación, pero no se me ocurre nada así profundo, así que os recomiendo que no uséis pitillos vaquero blanco. Ya está. Perfecto, recomendación de la semana, no utilizaremos pitillos vaquero blanco. Perfecto, no los usaremos. Señores, si los vemos y los cachamos esta semana en el Twitter usándolos. Muchas gracias, mi querido Parody, y a todos los espero la próxima semana con otro especial aquí en Bla 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 Showbiz 360. Si te gusta el contenido que en Bla 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 traemos para ti, te invitamos a que nos dejes un tip, propina o donación a través del enlace de PayPal que se encuentra en la descripción de este video. ¿Sabías que Bla 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 tiene un podcast semanal, conducido por el señor Bla 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 y Fofo Meneses? Y lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y más.